Buenos días. Buenos días, si me escuchan bien, nos pueden dar un feedback. Denos unos minutos mientras comenzamos. Buenos días. Buenos días, Albert, Leumín, Ramiro, Elkin. Muchas gracias por sus comentarios. También a Kenny y Kevin desde Venezuela y Luis desde Puerto Rico. Cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y el ingeniero se la responderá al final. También tendremos este video, estará en nuestro canal de YouTube. Les dejé el link en el comentario para que se suscriban y nos den un like. Así pueden ver este y otros webinars que tenemos. Hoy estará presentando el ingeniero Marco Estacio. Buenos días, Marco. Hola, Franklin, buenos días. Buenos días con todos los presentes. Estamos listos si deseas comenzar. Sí, estamos listos. Estamos listos, estamos listos. Sí. Ok, bueno, como decía Franklin, yo soy la persona que va a estar con ustedes el día de hoy en esta conversación.
Las preguntas que tengan con respecto al tema las pueden escribir en el chat y luego las trataremos de responder en su totalidad. Mi nombre es Marco Estacio, soy representante de Cablix para la región. Y las personas que no conocen Cablix todavía o no la conocen bien, me gustaría un poco presentarles a Cablix. Bueno, nosotros somos fabricantes de productos de telecomunicaciones y dentro de nuestros enfoque y el core del negocio, pues obviamente está la fibra óptica. Pero no solamente fibra óptica es lo que nosotros fabricamos, también fabricamos productos para el área de cable estructurado, por ejemplo, categoría 5E, categoría 6, categoría 6A. Y adicionalmente también nosotros fabricamos lo que tiene que ver con metalmecánica, los racks de telecomunicaciones, organizadores, en fin, ¿no? Bandejas, ese tipo de componentes que están adyacentes a la red y que son necesarios para el correcto funcionamiento de esto. Tenemos aproximadamente un poco más de mil ítems dentro de nuestro portafolio. Los invitamos a que puedan revisar un poco, ser un poco más acuciosos con respecto a nuestros productos dentro de nuestra página web, que es www.cablix.com. Tenemos presencia en algunos países ya. Actualmente ya son un poco más de 15 en toda la región, desde Argentina hasta, bueno, desde el sur hasta el norte, en este caso Estados Unidos. Cuando me estoy refiriendo a la región, me estoy refiriendo a toda América, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que somos, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos. Tenemos mayoristas en diferentes países, con los cuales son nuestra cara visible. Y también tenemos un máster mayorista que está en los Estados Unidos, que se llama Fortnet, que es nuestro auspiciante del día de hoy. Entonces, es la forma como pueden llegar a nosotros. Lo primero que voy a decir con respecto al tema que vamos a ver hoy, que es la planificación de un proyecto, la documentación de un proyecto, de forma general, por supuesto, es que el crecimiento de los datos, lo que conocemos como la Big Data, en estos últimos años ha sido completamente acelerado, exponencial, diríamos, de 60 a 70% anual. Eso es una cosa bastante interesante. Bueno, en gran medida basado en las aplicaciones como las redes sociales, como por ejemplo el streaming, esta situación del Internet de las Cosas, del IoT, y lo que pasó con el COVID, ¿no? El COVID nos presentó una opción distinta del mundo, ¿no? El teletrabajo. Entonces, todas estas cosas han hecho que, por ejemplo, organizaciones como la International Data Corporation analicen este fenómeno que está siendo una realidad, que ya es una realidad para nosotros. Por ejemplo, en el 2010, la medición de los datos se miden en una unidad de medida bastante grande, como por ejemplo los zettabytes, ¿no? Que es 10 a la sexta potencia. Entonces, estamos hablando en relación de bits. En el 2010, lo que se manejaba de datos para esa fecha eran 2 zettabytes. Ahora, en el 2022, por ejemplo, que fue la última medición, se midió 97 zettabytes. Y hay una proyección, hay un forecast para que, según la IDC, que para el 2025 estaremos manejando una cantidad de 181 zettabytes. Si nos damos cuenta, en aproximadamente 15 años ha crecido exponencialmente el manejo de los datos. Ahora, todo esto es gracias a una sola cosa, gracias al boom de la Internet. La situación es esta, ¿verdad? Ya que nos enfrentamos a esta realidad, es que el Internet necesita una columna vertebral. Y esa columna vertebral no es después del Internet. Esa columna vertebral ha sido planificada desde 1850. Parece algo extraño, que desde hace tanto tiempo ya se ha estado manejando el concepto de la vanguardia. Entonces, nosotros podemos pensar por nuestro entorno, lo que podemos ver ante nuestros ojos, que tal vez esa columna vertebral está en las ondas de radio, pero les digo que no está en las ondas de radio.
Tampoco está en las ondas de microondas, que son un poco más translúcidas y potentes y con una mayor frecuencia que las ondas de microondas. O tal vez las redes de largo alcance como las redes satelitales, que podrían utilizar ondas de radio, microondas o incluso infrarrojos. La realidad es que ninguna de estas tecnologías que actualmente conocemos y que usamos todos los días son las que conforman la columna vertebral de la Internet, ya que la columna vertebral de la Internet está conformada por nada más y nada menos que cables de fibra óptica submarinos, que están alrededor de todo el mundo. Y como les decía, el primer cable submarino fue instalado en 1851. Es decir, que todas estas cosas que estamos hablando ahora, que hoy son una realidad para nosotros, han sido vistas con anticipación por estas compañías o por estas personas que están encargadas de analizar la vanguardia, analizar el crecimiento. Ahora, la situación es la real. Hoy por hoy, tenemos nosotros un principal medio de acceso a Internet. Hoy en día, al 2023, ustedes pueden ver cualquier foro internacional que el principal acceso, el principal medio de acceso a redes de alta velocidad por medio de Internet son las redes FTTX, ¿no? Las redes que son Fiber to the X, que nos podemos nosotros llevar a las Fiber to the Home, ¿no? FTTH. Sin embargo, la mayor cantidad, en un 70 o un 80% de las compañías que prestan este servicio, por volumen, son WISPs, es decir, son wireless ISPs, que son servidores de Internet, pero por medio del aire, por medio del viento, por medio de todo lo que tenga que ver sin cables. La razón por la cual hoy por hoy estas compañías se están viendo obligadas a hacer los cambios de su infraestructura a estructuras cableadas, específicamente estructura FTTX, es básicamente todo lo que vimos anteriormente y lo que está por venir todavía en los últimos 10, 15 años de tecnologías para este planeta. Entonces, prepararse hoy con respecto a el principal medio de acceso a Internet es imprescindible, incluso, diría yo, vital para algunas compañías en este momento. De ahí es que nosotros decimos, ok, ¿cuál es la importancia de la planificación de un proyecto? Porque cuando estamos frente a esta necesidad, a esta realidad, tal vez sea el caso de algunos de ustedes que están escuchando este webinar del día de hoy, esta conversación, tal vez se sientan identificados con esto que estoy hablando. Están pensando ya en este momento en hacer la migración de sus redes inalámbricas a redes cableadas, pero se encuentran con un problema. Y ese problema es que puede ser abrumador el conocer cómo o específicamente qué tipo de red es la que deben instalar. ¿Cuál es el propósito de esa red y cuál es el objetivo fundamental de esa red? Bueno, hoy en día tenemos algunas opciones posibles. Sin embargo, dentro de esas opciones posibles, la más importante o la más, vamos a decir que la que tiene mayor relevancia, sería una arquitectura o una red que maneje una arquitectura que tenga el concepto de redes convergentes. Las redes convergentes son redes que convergen, son redes que de cierta manera acumulan o centralizan todo en un solo punto para luego distribuirlo a multipuntos que están remotos, ¿no? Por medio de la distribución. Y de esa manera yo tengo un solo punto de break, un solo punto de quiebre y puedo administrar mucho más fácil la red. De esa manera nacen las arquitecturas que manejan las topologías punto a multipunto de forma cableada. Y esa topología que maneja punto a multipunto de forma cableada es completamente compatible con el formato de una red FTTX o con un formato de una red FTTH. Entonces, a resumidas cuentas, a la hora de nosotros escoger una red corporativa, una red empresarial, una red tal vez residencial, una red hospitalaria, pues cogería el concepto de una red convergente. Esa red convergente me lleva a pensar inmediatamente en una red punto a multipunto, con lo cual nacería, por supuesto, ya el concepto de la implementación de una red FTTH. Es lo primero que debería saber. Ahora, ese objetivo
al aplicar una red de FTTX o al aplicar una red de FTTH, podría ser muchos y múltiples variados en cada una de las compañías que pretenden hacer este servicio. Yo podría pensar, por ejemplo, que satisfacer la experiencia de mis clientes sobre la calidad y la disponibilidad del servicio es importante. Y de hecho lo es. Pero yo podría pensar que es lo más importante. O tal vez podría pensar que construir una red que sea escalable, una red que sea confiable, una red que sea flexible, por una cantidad X de años y que yo la pueda construir cuando quiera y cuando desee, agregar, sumar, disminuir, es decir, hacer movimientos, adiciones, cambios, y que eso sea lo más importante en la construcción de mi red. También podría pensar que los costos, ¿verdad?, que son los costos operativos, los costos por mantenimientos correctivos, los costos por mantenimientos preventivos, pues minimizarlos en la menor cantidad posible para poder garantizar de cierta manera el retorno de la inversión de mi negocio. Lo cual no es una mala idea, pero no sé si es el verdadero concepto, el verdadero objetivo de crear una red. Y por último, pensar que si hago un buen diseño, observo perfectamente todos los costos iniciales, pueda tener un músculo financiero suficiente para poder completar, es decir, comenzar y terminar mi desarrollo. Si nosotros vemos todos estos conceptos de forma separadas y no lo vemos de una forma convergente, que converja en un solo punto, pues vamos a tener diferentes conceptos que tal vez no apunten al mismo objetivo. Sin embargo, si yo lo veo todo como un solo concepto, pues me voy a dar cuenta que todos se están apuntando a un solo objetivo. Y ese objetivo es ser rentable. Si yo no tengo un proyecto que es rentable, pues simple y llanamente voy a tener un proyecto que va a servir para cualquier otra finalidad, excepto para poder tener lucro de él. Y no hay ninguna compañía en el mundo que pueda subsistir sin tener lucro. Ninguna. Aún las compañías que dicen ser sin fines de lucro necesitan tener un tipo de suministro de efectivo de algún lugar. Entonces, lo primero que ustedes deben saber es que su enfoque al momento de planificar, diseñar y desplegar una red tiene que ser rentables. Ok, habiendo dicho eso, podemos concentrarnos en algunos costos que no son costos financieros, perdón, que no son costos técnicos en este caso, sino que son costos financieros, como por ejemplo, estamos hablando de los costos capitales que vimos hace un momento, y estamos hablando también de los costos operativos. Ambos costos tienen que ser verificados, ambos costos tienen que ser, de cierta manera, implementados, diseñados, puestos en funcionamiento por alguien que tenga el conocimiento para hacerlo. Alguien que sea tal vez financiero, contable, que conozca sobre la parte financiera, que pueda de cierta forma asegurar que con el músculo financiero que yo tengo y con el músculo y con la cantidad que voy a poder devengar de esa primera inversión, pues estos costos van a estar cubiertos. Es fundamental. Nosotros tenemos un entrenamiento con certificación que explica todos los detalles de cómo manejar estos costos, ¿verdad? ¿Por qué razón una compañía que comienza a dar un servicio, por ejemplo, y necesita establecer una tarifa mensual de servicio? Bueno, su competencia en el mismo espacio está cobrando $22 por mes. Un ejemplo, solamente. ¿Por qué razón yo cobraría 22 también? ¿Por qué no cobro 23 o por qué no cobro 21? ¿O por qué no 30? O sea, hay una razón el por qué. Y esa razón es netamente financiera, pero financiera orientada, en este caso, a lo técnico. Eso es lo que ustedes o lo que cualquier compañía que está comenzando en un proyecto tiene que concentrarse inicialmente, ¿no? O no es uno de los pilares que tendrán que concentrarse. Otro de los costos que también están presentes, pero no son costos que están relacionados directamente con el precio, ¿sí? Sino que están relacionados con la oportunidad de ganar más dinero o de no ganarlo en la implementación ya de un proyecto. Es decir, que son costos que están más direccionados a la parte técnica que a la parte financiera. Pero al fin del día son sumamente importantes. Son sumamente importantes para el mismo objetivo que les dije al principio. Ese es el foco, ser rentables. Entonces, si eso es así,
yo debo considerar los costos de oportunidad. ¿Y qué son los costos de oportunidad? Bueno, sucede que nosotros estamos en un despliegue entre dos puntos XY y desde mi central hacia un lugar distante, vamos a asumir que sean unos cuantos kilómetros, 5, 6, 10 kilómetros. Y en ese caso, en esa troncal de cables de fibra óptica que estoy instalando, después, entre el punto X y el punto Y, pues hay un punto Z que construyen un edificio, construyen un conjunto residencial, construyen un hospital, construyen una empresa, una industria. Y sucede que eso que construyeron ahí, que estaba fuera de mi visión en un principio, demanda ahora servicio de mi red. Ok, si yo no consideré algún tipo de reshoot, algún tipo de espacio para poder servir a ese cliente sin necesidad de incrementar o de cierta manera agregar más infraestructura a mi red, entonces esos costos no los voy a poder aprovechar. Y lo que estoy haciendo es quitar esa posibilidad de recibir un valor adicional por el servicio que yo ya tenía desplegado. Entonces, cuando yo he pensado o he planificado correctamente mi diseño desde el inicio, esos costos de oportunidad están planificados ya. De tal manera que si eso ocurriese en un supuesto consentido, yo estoy listo para dar servicio. El otro costo, que también es interesante, es el costo diferenciado. El costo diferenciado está relacionado técnicamente también, pero en este caso con los componentes que están siendo parte de la red. Si esos componentes que están siendo parte de la red son flexibles y escalables, me van a permitir a mí, por ejemplo, cambiar un splitter de 8 por 16, o sea, uno de 8 a uno de 16 salidas. Con lo cual, si yo tengo mi presupuesto de poder, es decir, la parte óptica correcta, y si tengo también mi tasa de penetración con un espacio suficiente para poder crecer de esa manera, entonces yo podría sin problema hacer ese cambio y utilizar ahora, en lugar de un splitter de 8, un splitter de 16 en la salida. Pero no lo podría hacer si es que ese componente, en este caso la caja NAP o la caja de terminación que está ubicada en ese punto específico, no me lo permite. O si quisiera, por ejemplo, hacer una técnica de sangrado, los que son técnicos entienden a lo que me estoy refiriendo. Entonces, si yo quiero hacer una técnica de sangrado, pero esa caja, ya sea una caja de empalmes, o sea una caja de terminación o una caja de distribución, si esa caja no permite hacer sangrado de la fibra, entonces tendría que reemplazar la caja por otra, lo cual seguramente traería algún tipo de complicación a la ejecución o a la operación de la red. Tiempos, por ejemplo, más grandes de ventanas de servicios, cortes en el servicio, por supuesto, mucho más grandes, con los cuales tendría posiblemente que resolver algunos temas legales incluso con mis clientes. Entonces, la operación de la red está, vamos a decir que de cierta manera, condicionada si es que yo desde la planificación del proyecto no he velado, no he revisado, no he observado estos costos que son sumamente importantes para el desarrollo de mi red. Por el otro lado, tengo que, si yo quiero que mi proyecto sea rentable, entonces la clave se encuentra en que nosotros creemos o desarrollemos un proyecto que sea adecuado. Pero un proyecto adecuado es un proyecto que no es más de lo que debe ser, pero tampoco es menos de lo que debe ser. Un proyecto adecuado considera todas las variables necesarias para que ese proyecto pueda sostenerse en sí mismo y que ese proyecto sea escalable y que sea flexible. Entonces, la cantidad de cables que yo ponga en la planta exterior va a tener cierta repercusión con la cantidad de puertos que yo voy a poner en por ejemplo, en un POP. Y con la cantidad de puertos que pongo en un POP va a estar relacionado con la cantidad de racks o la cantidad de espacios en el rack que va a tener ese equipo. Y por consiguiente, más espacio, el cuarto tiene que ser más grande. Si son más cables, seguramente en la parte de la infraestructura, pues yo voy a tener que pagar más inicialmente por tal vez algo que no voy a usar en principio, si es que el proyecto no es adecuado.
Si tengo más cables, seguramente voy a tener más infraestructura. Al tener más infraestructura, seguramente voy a tener más que mantener, más mantenimientos, porque tengo más cables, tengo más postes, tengo más renta, tengo más de todo. Y por obvias razones, esos costos son costos administrativos, son OPEX. Y eso va a hacer que, por supuesto, yo tenga un precio mayor o un valor mayor al final del día por mes para que el retorno de mi inversión sea mucho más lento. Y por último, tener un proyecto adecuado significa que yo he planificado de una forma técnica, he escogido la mejor topología posible, la mejor arquitectura posible, para que la carretera, que en este caso son los cables y los conectores que están instalados en esa ODN, pues permitan que yo pueda con el tiempo hacer cambios con respecto a la evolución de la tecnología. Si, por ejemplo, yo comencé con GPON, eso solo es un ejemplo, yo puedo después de una X cantidad de tiempo, cuando la tecnología esté madura, esté lista, puedo poner, por ejemplo, NG-PON, que estamos hablando de, en lugar de tener 1 gigabit en el puerto, voy a tener 400 gigabits en los puertos. Entonces, si eso es una realidad, tecnológicamente hablando, y es una opción, mi carretera debería estar lista para poder, sin problema alguno, entregar el ancho de banda que ese equipo activo está dispuesto a entregar. Pero siempre y cuando la carretera esté completamente saludable y presente todas las garantías para que esto ocurra. Entonces, un proyecto adecuado está basado básicamente en estos conceptos. Y la única forma de que un proyecto sea adecuado es que en la planificación yo tenga claro cuáles son los niveles, cuál es la estructura que voy a utilizar, cuáles son los componentes que voy a utilizar. Yo necesito saber en cada área cómo está estructurada, qué tipo de productos, dependiendo de su ambiente de instalación, debe estar ahí, ¿no? Para cada una de las áreas. De esa forma, yo voy a tener control de lo que está ocurriendo desde el diseño, la planificación, pero desde la planificación, el diseño y luego la implementación de ese proyecto. Entonces, cualquiera de estos que hemos visto anteriormente, cualquiera de estos escalones o cualquiera de estos eslabones de una cadena que hemos visto anteriormente, si alguno de ellos es frágil, si alguno de ellos no está correctamente embonado, pues sencillamente toda la cadena colapsa. Y si la cadena colapsa, lo más seguro que vamos a tener es un problema serio con respecto a el retorno a la inversión. Recuerden que un proyecto bien diseñado, un proyecto adecuado, debería estar vigente entre 20, 25, 30 años sin problema, tiempo de vida útil. El tiempo de vida útil significa que yo voy a estar devengando de ese proyecto todo ese tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde el principio para que nuestro proyecto sea exitoso. Ahora, uno de los principales pilares, fundamentales pilares, para que esto sea una realidad es el concepto de calidad. Para muchos de nosotros la calidad podría representar muchas cosas. No sé. Tal vez para mí podría ser, no sé, el tiempo de vida útil de un producto, el precio incluso, o si puede satisfacer los deseos de un cliente en particular, mis deseos, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, la calidad podría ser subjetiva. Y eso puede nublar nuestro razonamiento. Porque yo podría pensar tal vez una cosa completamente distinta con lo que la calidad representa. Según la industria, la calidad es el cumplimiento de los requisitos de un producto. Si un producto, por ejemplo, dice que cumple algo en su especificación técnica, en su datasheet, entonces significa que cuando yo lo ponga a prueba, ese producto debe cumplir con lo que dice su especificación técnica. Si no lo cumple, simplemente ese producto no tiene calidad. Pero en este mundo de las telecomunicaciones, y específicamente si ponemos foco sobre la parte de FTTH, tenemos una gama muy variada, tanto como los colores, de las posibilidades en que una fibra puede ser presentada. El formato de una fibra puede ser muy distinto, no solamente con respecto al núcleo de transmisión o al modo de transmisión,
sino también con respecto a sus propiedades mecánicas. Diámetro, por ejemplo, de la fibra, tipo de concentricidad de la fibra, qué tipo de material tiene con respecto a la chaqueta, compresión, tracción, tensión, en fin. Hay una posibilidad enorme de formatos en los cuales un producto puede presentarse. Entonces yo necesito reconocer cuál es el ambiente de instalación en el cual yo voy a implementar ese producto para, dependiendo de ese ambiente de instalación, este producto cumpla o no las condiciones o las especificaciones que tiene que tener para que pueda ser instalado en ese producto, en ese espacio. Le pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, voy a instalar una caja sobre un poste, ¿verdad? O en línea, pero va a estar siempre en la caja aérea. Entonces, esa caja debe tener ciertas condiciones o ciertas especificaciones con respecto a la penetración del agua, penetración de partículas de polvo. Pero si yo voy a instalar esa misma caja, ahora soterrada, donde yo voy a tener agua, cuando llueva, va a estar completamente sumergida en agua, la especificación técnica con respecto a penetración de agua y penetración de polvo debe ser distinta. Claro, es el mismo producto, sirve para lo mismo, pero las especificaciones técnicas son distintas. Ahora, en la fibra es igual. Todos los componentes que vamos a utilizar deben cumplir un perfil. Ese perfil es su calidad. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, ¿no? Para que quede un poco más claro, si yo digo que voy a comprar 2 pick-up, 2 camionetas, y en el primer caso me dicen a mí que la camioneta va a tener un soporte de carga de 1000 kilogramos de carga, y en el segundo caso va a soportar 3000 kilogramos de carga. Subjetivamente yo puedo pensar que la que tiene 3000 kilogramos de carga es de mejor calidad que la de 1000. Es una forma subjetiva de pensar. Si yo pongo a prueba la que tiene 1000 kilogramos de fuerza, pero de carga, y a los 1000 kilogramos de carga está perfecta, anda bien, no hay problema de desbalanceo, no hay problema de tracción, todo está bien. Pero si le pongo 1100, solamente 100 kilogramos más, comienza a fallar. Comienza a haber problemas de desbalanceo, comienza a haber problemas de tracción, la camioneta no se estabiliza. Me doy cuenta que en 1100 no funciona, pero en 1000 funciona. Su especificación técnica decía que hasta 1000 estaba garantizado. Si en el segundo caso dice que son 3000, pero cuando yo la pongo a carga hasta los 1500 funciona perfectamente bien. Después de los 1500 comienza a fallar. Entonces yo podría también continuar pensando igual, pero 2500 es más que 1500, que 1000, ¿verdad? Entonces yo podría pensar que la camioneta 2 tiene mejor calidad, pero la industria dice que no, que la camioneta que tiene calidad es la camioneta 1, porque esa es la que cumplió su especificación técnica. La camioneta 2 no tiene calidad o su calidad es mala, simplemente porque no cumplió con su especificación. Entonces, en el momento que yo estoy diseñando mi proyecto, que yo conozco el perfil de instalación, el ambiente de la instalación, yo voy a buscar un producto que cumpla con ese perfil. Eso no significa que ese producto sea menor o menor calidad que otro que esté en el mercado. Lo que significa es que yo estoy buscando un producto que va a cumplir con la especificación técnica de mi ambiente. Y eso es muy, pero muy importante, porque de esa manera yo no voy a tener una forma errónea de poder calcular cómo voy a hacer mi proyecto. Ahora, si ustedes quieren simplemente guiarse por el tema de una marca o guiarse por el tema de un nombre, por supuesto hay nombres más rimbombantes que otros, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de automóviles, no es lo mismo decir que voy a comprar un Mercedes-Benz, un Audi, ¿no? Un Bentley, que voy a comprar un Toyota, un Hyundai, ¿no? Así sea la gama más alta, como en el caso de no sé, de los Lexus, por ejemplo, de Toyota, o de Infiniti, de Nissan. Pero al fin del día, las marcas tienen un peso comercial y venden eso. Pero si yo quiero comprobar lo que está ocurriendo con ese producto, yo lo que voy a saber es si su especificación técnica es la misma y que su garantía sea la misma o superior en el caso, por ejemplo, si estoy comparando Toyota contra Mercedes. Si lo que no estoy buscando es marca, sino que estoy buscando especificaciones técnicas, cualidades que puedan servirme con un producto. No estoy buscando estatus.
En telecomunicaciones no se busca estatus, en telecomunicaciones lo que se busca es rendimiento, performance. Entonces, en ese sentido, ustedes podrían validar también las garantías. Garantías de 1 año, garantías de 5 años, garantías de 25 años. Si eso es una realidad, pues, por supuesto, que yo podría, de cierta forma, inclinar la balanza por una u otra opción del mercado. Sin embargo, es importante saber que las compañías que pueden entregarles 1 año, 5 años o 25 años de garantía son compañías o son marcas que están respaldadas en la parte del background, ¿verdad? Están respaldadas por los procesos, por sus especificaciones, por su forma de hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos viendo algo como esto, estamos un poco más de seguro de lo que está ocurriendo con ese producto que estamos escogiendo, con la calidad que nosotros ya hemos definido. Les digo también que, por ejemplo, cuando nosotros tomamos un producto, el más barato del mercado posiblemente, a veces el precio no es la calidad como tal, pero sí es un síntoma de eso. No es como por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo y digo, bueno, si yo tengo fiebre, por ejemplo, y voy donde el médico con 40 de fiebre, significa que el médico va a bajarme la fiebre con un placebo o va a buscar el motivo por el cual tengo fiebre, tal vez sea una infección, tal vez sea algo que está en mi cuerpo que está causando la fiebre, esa reacción de mi cuerpo como un síntoma, o va simplemente a bajarme la fiebre y me va a mandar a la casa. O sea, el médico va a buscar el motivo del por qué tengo fiebre. Entonces, es lo mismo en este caso. El precio no es la calidad como tal, pero sí es un síntoma. Entonces, tú ves un producto que tiene un precio muy bajo con respecto al mercado, pues tú vas a decir, hay algo que no me huele bien, voy a investigar mejor. Y posiblemente en esa investigación te vas a dar cuenta que ese producto, por ejemplo, que tú pensabas que era más barato, que era la opción más barata que vas a comprar en el mercado, pues debes saber que ese producto debe durar 20 o 30 años, por norma. Es decir, cuando tú hiciste tu instalación, tendrías que, por fuerza mayor, devengar de esa instalación entre 20 o 30 años. En el peor de los casos, 20 años. Entonces tú tomas la opción más barata del mercado y te das cuenta que esa opción más barata del mercado posiblemente ha degradado su producto con respecto al tipo de materiales para que sea menor el precio. Y ese producto que en lugar de durar 20 años, pues va a durar 5 años. Entonces, cada 5 años tengo que hacer recambios. Si yo lo calculo en 20 años, pues yo voy a tener una cantidad, por ejemplo, de, si fuese 5.380, voy a tener un valor de 21.520 a los 20 años. Si yo pongo un producto de mediana calidad que tiene mejor calidad con respecto a sus especificaciones técnicas, porque ya sabemos que eso es lo que se refiere con calidad, tal vez ese producto no va a durar 5, sino dure 10 años. Y el recambio que tenga que hacer a esa red son cada 10 años y tenga yo 11.094 dólares de inversión. Pero si pongo un producto de calidad de una sola vez, el primero que era tal vez posiblemente fue la opción más cara, es una posibilidad. En ese momento, en el año 0 que yo estaba haciendo el análisis, pues, y no tuvo que hacer ningún tipo de recambio excepto los mantenimientos propios, me doy cuenta que el costo de esa red fue, en el primer caso, 4 veces menor o casi 4 veces menos. En el segundo caso, casi 2 veces menos. Es decir, la opción más barata en el año 0 no es realmente la opción más barata, es la opción más cara. No estoy diciendo que esto es una regla, no, estoy diciendo que ustedes deben hacer su investigación y dentro de su investigación deben calcular, deben ver la especificación técnica de los productos y una vez que ustedes vean la especificación técnica de los productos, sacar sus conclusiones, ¿no? Y saber cuál es la mejor opción que van a tener o la mejor decisión posible. Ahora, ya en la planeación nosotros hemos visto varias cosas con respecto a el retorno de la inversión de mi proyecto. Estoy tratando de asegurarme cómo voy a hacer que esa inversión, ese músculo financiero que puse al principio, tenga un retorno muy rápido. Ahora, en el sentido técnico, ¿no? Que tal vez sea otra persona o la misma si tiene el conocimiento, pues va a tener que pensar
cómo pensaría un técnico. Y desde este punto de vista en adelante, vamos a concentrarnos en cómo planifico ese proyecto y lo llevo adelante en el momento del despliegue. No necesariamente soy yo el que lo voy a instalar, pero sí soy yo el que determino las pautas de la instalación. Entonces yo voy a decir, ok, de aquí en adelante, todo lo que voy a poner, voy a documentarlo según la norma. Tengo que buscar lo que la norma indica en la 606 de la TIA. La TIA me indica a mí cómo tengo que hacerlo, de forma bastante concreta. ¿Qué tengo que hacer con las cajas de distribución, terminación, los cables, con todos los puntos de demarcación, los puntos de derivación, todo lo que tenga que ver con la red? Debe quedar completamente documentado, como una memoria técnica. También yo debo conocer sobre la codificación de colores de los hilos, porque de esa manera yo voy a poder configurar las cajas, configurar las troncales de primer nivel, troncal de segundo nivel o las ramales, y yo voy a poder identificar mi red. Vamos a suponer que la red comienza con 500 usuarios en un inicio, una red pequeñita, pero después de 4 o 5 años ya no son 500, sino 5,000. Y después de unos 15 años no son 5,000, sino 50,000 usuarios. Entonces yo debo que crecer de forma ordenada desde el principio. Bueno, para eso es muy sencillo resolver por medio de la administración. Yo administro mi red. ¿Cómo se hace? Bueno, dentro de la 606 está la información de cómo se hace paso a paso. Ahora, ¿qué más necesito yo? Establecer el área que yo voy a servir. Esa área va a depender, va a ser distinta dependiendo de la tecnología que yo quiera utilizar. Puede ser que yo esté utilizando una tecnología como, por ejemplo, GPON, y yo necesite saber que linealmente la zona debe estar limitada desde el punto de la central hasta mi último usuario que va a estar conectado a esa red en 20 kilómetros. Y yo puedo promediar cuál es el área cuadrada que va a servir dentro de ese mismo punto de presencia. Pero la tecnología es la que va a limitar, la tecnología que voy a utilizar es la que va a darme esas pautas. Y yo necesito zonificar el área. Ese es el primer paso. El segundo paso es saber cuáles son mis hogares potenciales dentro de esa misma área. Tengo que haber de cierta manera, tuve que haber implementado un proceso estadístico que me permita identificar cuántos hogares potenciales hay y que me permita identificar cuántos hogares conectados hay en ese momento. Esos hogares conectados obviamente no son conectados dentro de mi red. Son hogares conectados que seguramente están con la competencia. Pero yo necesito saber que están ahí para poder luego determinar mi tasa de penetración. Con esos valores yo voy a determinar una tasa de penetración que me puede indicar cuál es el porcentaje de ese universo que va a estar en un futuro cercano ya parte de mis hogares conectados, ¿no? Van a ser mi tasa de conexión. De esa forma yo voy a poder de esa forma voy a poder yo hacer mi diseño de una forma más concreta, ¿no? Hacer mi diseño de una forma más cerrada, más segura. Incluso puedo determinar mis niveles de spliteo, puedo determinar ciertos factores que la red va a tener, o cierta personalidad que la red va a tener, porque ya tengo la información necesaria con mis hogares conectados y luego con mi tasa de penetración. Ahora, hay ciertas cosas que yo necesito saber para identificar, por ejemplo, cuál es el ancho de banda que voy a entregar, cuál es la tasa de transmisión que voy a entregar, cuáles son los servicios que podría entregar. Yo necesito saber cuáles son las necesidades de ese cliente, cuáles son sus posibles problemas que tenga, si han tenido problemas con el proveedor anterior, o cuáles serían sus expectativas. De una vez que yo tenga esa información, me va a servir a mí para, de cierta forma, ¿no? Hasta cierta limitación, poder tener conceptos más claros con el servicio que yo voy a entregar en esa área específica, porque también va a depender, como ustedes lo habrán de suponer, del estrato económico, ¿verdad? No es lo mismo que tengamos clase media alta que clase media baja. Entonces, dependiendo de eso, yo podría saber cuál es el servicio que voy a entregar cuando he ejecutado este procedimiento estadístico. Y de esa manera, pues yo voy a establecer cuál es la penetración o la tasa de penetración que voy a utilizar. Por ejemplo, si yo tomo una muestra del área en que yo voy a servir de 100, por ejemplo, 100 viviendas de forma aleatoria, y de esas 100 viviendas, 60 me dicen a mí que están interesados en tener mi servicio, pues obviamente es el 60%. La tasa de penetración siempre es un porcentaje, siempre. Y lo que quiere decir es que ese porcentaje luego yo debo llevarlo
hacia el mundo de las FTTX o hacia el mundo de la FTTH. Tengo que llevarlo hacia allá. Y es sencillo hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a pensar, y estoy hablando de suscriptores, de usuarios finales, de gente que se va a conectar a mi red, esos suscriptores, esos usuarios finales que se van a conectar a mi red, si yo conozco la estructura de una red FTTH, sé que están concentrados específicamente en una caja NAP. Entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente saber que ese 60% que ya he definido por medio de un proceso estadístico, que es mi tasa de penetración, pues yo debo llevarlo hacia el mundo FTTH. Y hago una regla de 3. Una regla de 3 es una de las formas más sencillas de hacerlo. Hay otra forma, pero yo quiero ir directamente a la forma más sencilla. Una regla de 3, como nos enseñaron en tercer grado de la escuela. Pues yo digo, si yo tengo 8 puertos, ¿no? Yo lo quiero llevar a una caja NAP de 8 puertos. Y yo digo, ok, si 8 puertos representa el 60%, entonces, ¿verdad? ¿Cuántas casas o cuántos puertos de esa caja van a representar al 100%? Y con eso yo tengo lo que conocemos nosotros como celda de servicio. La celda de servicio va a ser 13.3, pero 13.3 no existe, ¿verdad? No hay una casa que sea .3. Una casa es una o dos o tres números enteros. Entonces tengo que llevarlo, tomo una decisión si lo llevo a mi inmediato superior o lo llevo a mi inmediato inferior. Eso es una decisión propia de ustedes como diseñadores. Ahora, ya que sé que en este caso es 14 casas mi celda de servicio, lo que yo estoy diciendo es que en este caso es puntual, en esa área que yo he escogido, yo voy a poner una caja de 8 puertos que va a servir, o sea, que va a estar entre 14 casas. O sea, yo comienzo a contar de la casa 1 hasta la casa 14 y en la mitad pongo una caja. Que significa que esas 14 casas se van a servir, cualquiera de esas casas que se quiera servir de mi red se va a servir de esa caja. Porque la tasa de penetración era 60%. Eso es lo que quiere decir. Y lo mismo yo lo puedo hacer para 16 y para 32. Simplemente cambio el 8 por el 16 y hago el mismo procedimiento y va a cambiar el número. Por supuesto que va a cambiar el número con respecto a mi celda de servicio. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Luego podría yo simplemente poner la estructura y saber que como especie de recordatorio, para que quede claro lo que estamos hablando ahora, es que los hogares potenciales son todos los que están en el área, que la tasa de penetración es un porcentaje de ese total que tengo en la área que voy a servir, y que la tasa de penetración está homologada o está directamente relacionada con una termination box, ¿no? Una caja de terminación o una caja NAP como la conocen. Y que yo podría utilizar de una forma, vamos a decir, de una forma discreta. Vamos a utilizar caja de 8 puertos, caja de 16 puertos o caja de 32 puertos, dependiendo cómo sea mi proyecto. ¿Ok? El cuarto paso que podríamos usar para la planificación del proyecto es que yo necesitaría saber cuántos lotes de servicio tengo. Y eso es bastante sencillo. Porque si yo ya hice el proceso estadístico, sé cuántas casas hay, yo puedo simplemente dividir la cantidad de casas que tenía, la cantidad de lugares potenciales que hay en esa zona, entre la tasa, entre la celda de servicio. No, la celda de servicio era de 14 para 8 y creo que era de 27 para 16. Entonces, dependiendo del tipo de la caja que voy a poner, divido la cantidad de hogares potenciales que hay entre la celda de servicio. Y de esa manera ya sé cuántas celdas de servicio tengo. Esto me va a servir a mí también para poder hacer mi inventario de materiales. Cuando yo estoy haciendo mi inventario de materiales, es muy sencillo si yo lo manejo de esta manera. Porque cada celda de servicio representa una caja de la cantidad de puertos que yo haya querido. Y cada caja internamente tiene un splitter. Ese splitter puede ser, en este caso, que estamos hablando de una caja de terminación, necesariamente va a ser una caja con conectores. O sea, perdón, un splitter con conectores. Y ahora yo puedo decidir qué voy a poner. Si voy a poner tipo cassette o tipo mini PLC, es una situación que ya va a ser dependiendo de lo que ustedes quieran o lo que ustedes se sientan más cómodo para trabajar dentro de su proyecto. Pero yo puedo ir sabiendo ya por cada caja cuántos conectores voy a usar, cuántos adaptadores voy a usar, cuántos splitters voy a usar en caso que lo necesite, o cuántos píxeles voy a utilizar y cuántas cajas, porque ya sé cuántas celdas de servicio tengo.
dependiendo de la celda de servicio, la cantidad de cajas. Es bastante simple. Y yo luego las pongo dentro de la aplicación que yo quiera. Yo puedo utilizar Google Earth, puedo utilizar, no sé, no voy a hacer marcas que son licenciadas porque no tengo que hacer publicidad, pero puedo hablar de Google Earth porque es gratis. Entonces, ustedes pueden utilizar la plataforma que ustedes quieran, la aplicación que ustedes quieran, ya sea licenciado o gratis, para poder hacer la implantación de su proyecto y van a marcar dónde están sus celdas de servicio. En el caso que nosotros vimos que son para cajas de 8, son celdas de servicio de 14 casas. Es lo que deberían hacer. Luego de eso, pues simplemente van a establecer el ancho de banda, que ustedes pueden hacerlo, porque ya saben cuál es el perfil de su cliente, cuántos dispositivos se conectan en sus casas, mediante la encuesta que hicieron, ¿no? Si utilizan streaming o no, entonces ustedes, dependiendo de eso, van a establecer, ok, en este sector que pensamos nosotros entrar, ahora vamos a utilizar 10 megas, 20 megas, 30 megas, 40, 50, 60, 100, no sé. Ustedes lo van a definir dependiendo de la encuesta que hicieron. Y dependiendo de eso, una vez que ustedes hayan establecido qué tipo de ancho de banda van a entregar, qué tipo de tasa de transmisión van a usar, pues van a escoger la óptica también. Van a saber si lo van a hacer con GPON o lo van a hacer con X, GPON o con alguna otra tecnología que les convenga en ese momento. Porque van a tener que dividir la cantidad, dependiendo de la tecnología que usen, van a tener que dividir lo que es el puerto de entregue por la cantidad o entre la cantidad de usuarios que van a escoger. Y eso nos lleva a nuestro segundo paso, que es el nivel de la división de la red, lo que también conocemos como el nivel de spliteo. Yo podría tener niveles de spliteo, por ejemplo, para llegar a 128, podría tener yo 2 8x8, 8x8 son 64, por 2, 128. O si yo quisiera tener, por ejemplo, 64, podría tener 4x8, como están viendo ahorita, y adentro un splitter de 2. Pero también podría tener solamente 2 niveles de spliteo. Podría tener 4x8, o podría tener, si quisiera 64, 8x8, o si quisiera 128, 16x8. O sea, es una situación que yo voy a tener que decidir dependiendo de dos funciones. Primero, el power budget, que no hemos visto ni vamos a ver en esta conversación. Y el segundo, que es la pérdida del enlace, ¿no? Eso tiene que ver ya con cálculos prácticamente de un enlace. O los cálculos ópticos que nosotros llamamos de forma convencional. Entonces, de esas dos cosas va a depender cuántos niveles de spliteo voy a poner. Si uno, pero no uno, no, porque uno sería una distribución centralizada. Y usualmente en FTTH se utiliza una distribución, pero una convergencia distribuida. Entonces, son convergencias distribuidas, son mínimo 2 niveles de spliteo. Y yo voy a escoger si es 2 niveles de spliteo o 3 niveles de spliteo, dependiendo de las pérdidas que me resulten y del power volume, ¿no? Del presupuesto de poder. Entonces, ese es mi siguiente paso, que es el nivel de spliteo. Mi octavo paso sería identificar las cajas ya, implantarlas donde corresponda, dependiendo de cómo está la distribución. Y lo único que tengo que hacer es sencillo. Yo no me voy a poner a romper la cabeza a identificar 1000 formas de hacerlo, pero con que yo tenga un par de diseños es suficiente, no uno, sino 2 mínimo. Y yo voy a comenzar a contar donde tengo los postes. Claro está, antes tuve que haber hecho la implantación de los postes, pero con una vez, vamos a asumir que ya hice la implantación de los postes, voy a poner las cajas, ¿no? Uno nunca se pone, si yo te digo, por ejemplo, tienes que ponerte los zapatos, es obvio que antes tuviste que ponerte las medias. Bueno, en este caso es lo mismo. Yo estoy hablando de implantar las cajas, pero yo, de poner las cajas, antes hice la implantación de los postes. Entonces, cuando yo ya tengo esta parte, yo puedo hacer más de un diseño, escoger 2 esquinas, por ejemplo, en un diseño en una esquina, en el otro diseño en la otra esquina, para tener 2 opciones diferentes con respecto a cuánto yo voy a gastar de material y cuál es la disponibilidad, cuál es la mejor de acceso. Entonces, yo haría eso y comenzaría a contar dependiendo de las celdas de servicios. Si yo sé que mi celda de servicios es de 14, por ejemplo, pues obviamente yo voy a comenzar a contar 14 casas y pongo una caja. Luego comienzo a contar 14 más y pongo otra. Y una vez que yo tenga listo ya todas las cajas puestas en el sector que quiero usar, voy a unificar esas cajas, que es lo que nosotros llamamos como las rutas. ¿Dentro de dónde? De una caja de distribución. Ese sería el noveno paso. Y va a depender de qué, del nivel de spliteo que yo he escogido. Si escogí, por ejemplo, 8x8, se supone que la caja de distribución es de 8. Si escogí
16 por 8 significa que la caja de 16 es la caja de distribución. Entonces, yo voy a escoger en una caja de distribución, 8 por 8, 8 cajas de terminación y la voy a unificar por medio de una ruta de distribución. Si fuese una caja de 16 es lo mismo. Tomo una caja de 16 y voy a unificar 16 cajas de terminación por medio de una ruta de distribución. Que eso es lo que tienes que hacer en la implementación del plano. Entonces yo tomo, en este caso, puntual, son 8, tomo por medio de una ruta de distribución y unifico en una caja de distribución. Y eso son mis rutas. Luego tengo la necesidad de hacer la troncal de segundo nivel, que usualmente la norma recomienda hacer un anillo. Sin embargo, en implementaciones como estas, no necesito poner un anillo si es que el servicio no es 24/7 con penalidades. Por ejemplo, el servicio que yo hago para un hospital. El servicio para un hospital es un servicio 24/7 con penalidades. Una industria, la Coca-Cola, está en medio de un proceso, necesita la red para su proceso. Si yo le corto el servicio, ellos pierden miles de dólares en un par de horas. Entonces, en ese caso, siempre tiene que ser un anillo. Pero en los casos residenciales, cuando yo no tengo penalidades por break, por cortes de servicio, no necesito yo poner un anillo. Sin embargo, la norma indica que todas las rutas de troncal segundo nivel, troncal primer nivel, tienen que ser redundantes. Eso es por norma. Pero hay un dicho que dice que las normas se hacen para romperse y cuando se hacen instalaciones residenciales como FTTH propiamente, pues no necesariamente eso se cumple. Bueno, había hecho ese paréntesis, les digo que estas rutas tienen que ser de cierta forma recogidas en una sola ruta que se conoce como troncal de segundo nivel. La troncal de segundo nivel lo que hace es que recoge solamente las rutas de distribución y las lleva hacia mi central, que es lo que estamos haciendo ahora. Todas las cajas de distribución que sean de 8 puertos, o sea, de 8, un splitter de 8, un splitter de 16, pues van a ser recogidas en un solo cable, que es una troncal de segundo nivel, para luego desde ese punto, que es un punto de derivación, llevarlo hacia mi central, hacia mi POP, donde se encuentra la OLT. Básicamente ese es el diseño. Y como les dije, usualmente se hace un anillo por norma, pero no necesariamente tiene que ser así, si que ustedes no lo consideran de esa forma. Va a depender básicamente del diseño de su negocio o del formato de su negocio. Esto es un esquema así un poco más, no es un esquemático sobre el mismo proyecto con 3 niveles de spliteo. El primer nivel de spliteo se encuentra en el POP dentro de la central, de la oficina central. El segundo nivel está ya en la ODF, en la ODL. Y el tercer nivel está ya en la terminación como tal. Hasta llegar, obviamente, luego con fibra drop en la activación del cliente, que eso es un mundo aparte, que se hace solamente cuando el cliente llama por teléfono a la compañía o cierra un negocio, un tema contractual, y luego mandamos a la cuadrilla a hacer la instalación. Pero inicialmente mi trabajo queda terminado hasta la caja NAP y queda listo ahí para que un tercer grupo de trabajo haga luego la implementación. Ok, entonces ese es más o menos el esquema que vimos desde el principio. Siempre está dividido en 3 áreas: la central, luego tenemos la ODN y después la activación del cliente. Esos son los 3 sectores o las 3 áreas que tenemos que tener claras. Dentro de la ODN también está dividido en troncal de primer nivel y troncal de segundo nivel. Perdón. Entonces son los componentes que están ahí una vez más, solamente para que tengan claro que se tiene que hacer un inventario de materiales. Es necesario hacer un inventario de materiales, porque de esa manera yo puedo saber cuánto voy a gastar en el proyecto. Es parte de sí, que también se llaman cuantitativas, ¿no? Así también las llaman. Nosotros vamos a llamarle inventario de materiales o planillas. Perdónenme, estoy un poquito afectado a la garganta. Entonces tengo las opciones de hacer planillas, las cuantitativas, ¿no? Los inventarios de materiales se tienen que hacer por cada una de los ambientes que vimos o los espacios que vimos. La central tiene su propia planilla. La troncal de primer nivel y segundo nivel, que es la ODN, tiene su propia planilla. Luego tenemos la parte de la alimentación o la activación del cliente, que también tiene su propia planilla. Y luego tenemos una situación que no hemos hablado ahora porque el tiempo no es escaso,
que es básicamente la situación esta de los herrajes, ¿no? Que son componentes que son adyacentes a la red, pero si yo voy a hacer una instalación aérea, son imprescindibles. Puedo tener el personal, puedo tener los componentes, la fibra, la conectividad, puedo tener todo, pero si no tengo los herrajes, pues simplemente no puedo generar la instalación. Entonces también yo tengo que tener herrajes dentro de mi presupuesto. Es necesario conocer sobre ello. Vamos a compartirle seguramente por medio de Fortinet a ustedes que son su clientela un webinar que hable solamente de herrajes orientados a FTTX, ¿no? Seguramente se lo vamos a compartir en estos últimos días. Y necesitamos también una planilla que hable sobre lo que voy a utilizar. Portacarrete, dinamómetros, fusionadoras, OTDRs, PFLs y todo lo que tenga que ver con los permisos. Permisos municipales, ¿no? Permiso de los postes o de la ruta que voy a utilizar para poder estar allá afuera en la planta externa donde yo no tengo el control ni soy yo el administrador. Entonces, hemos llegado ya al final. Justamente nos hemos consumido prácticamente una hora. Tenemos 57 minutos según mi reloj. Y no quiero pasar más tiempo. Si tienen preguntas, pues entonces... Si tienen preguntas, lo pueden hacer en este momento. Al parecer no tenemos preguntas, Marco. Bueno, para todas las personas, este video estará disponible en un momento en nuestro canal de YouTube. Si quieren volver a verlo, cualquier consulta con el ingeniero pueden escribirnos a Fortinet, a su gerente de ventas, o por este chat también. Igual nos llegan, si escriben en el chat, igual nos llegan los mensajes. Perfecto. Entonces, si no hay preguntas, espero poderlos ver en otra ocasión, con otro tema. Muy buenas tardes con todos, ¿no? Muchas gracias, Marco. Gracias por tu tiempo. Y gracias a todos por asistir.